Lyon, donde confluyen el Ródano y el Saona, es actualmente una de las metrópolis más importantes de Francia. Un cruce que fue elegido por Roma para construir su primera colonia en la Galia. Aquí, sobre la colina de Fouviers. Lugdunum era el escaparate del Imperio Romano en la Galia. Este es el motivo por el que la ciudad contará con todas las estructuras propias de una megalópolis romana. El foro, el circo, el anfiteatro, el odeón y, sobre todo, el teatro, el primero de sus monumentos. Una oferta de los yacimientos más importantes de la antigua Lugdunum. Los yacimientos olvidados hace mucho nos recuerdan las grandezas pasadas de una ciudad que ni más ni menos era la capital de los galos. Es una ciudad muy importante que se ha visto favorecida por el poder desde su fundación. Como tal, es el ejemplo perfecto de una villa romana en la que se encuentra toda una colección monumental de pueblos romanos. Es de gran importancia porque es un determinante de la romanización del conjunto de los galos recién anexados. ¿Por qué los romanos dotaron a Lyon de tal decoración monumental? ¿Y cómo se construyeron estos monumentos? Para responder a estas preguntas, hay que remontarse a la fundación de Lugdunum. La historia de Lugdunum comienza en la Galia, en Vienne, en el año 44 a.C. Algunos años después de las conquistas de César, se instalaron aquí veteranos de las legiones. Romanos que un grupo de galos rebeldes quiere expulsar. Un hombre será enviado por la República, con el fin de dar refugio a estos veteranos y sus familias. Lucio Munacio Planco. Su misión, formar una colonia, la primera de estos territorios conquistados. En esta colonia, a 30 kilómetros al norte de Vienne, donde confluyen los ríos el Ródano y el Saona, se instala Planco, un cruce estratégico en el extremo de la provincia de la Galia Transalpina, ya controlada por Roma. Era necesario controlar este cruce que permitía acceder más adelante a todas las provincias del norte occidental por los ríos. Los romanos llamaban al norte de la Galia Cabelluda porque sus habitantes eran considerados un poco más bárbaros que los del sur. Y Lyon era el punto de transición entre el sur civilizado y el norte. Año 43 a.C. Lucio Munacio Planco da nacimiento a la ciudad. El trazado del recinto de la colonia y el plano con ángulos rectos, propio de las polis romanas, junto con el cardo, una vía orientada de norte a sur, y el decumano, una vía orientada de este a oeste. Esto permite al instante organizar la circulación en la ciudad, las ubicaciones de los entornos públicos como el foro y organizar a los habitantes alrededor. Pero ¿cómo trazar este plano con ángulos rectos que organizará la nueva ciudad? La respuesta de los agrimensores es una herramienta topográfica particularmente ingeniosa: la groma. El principio es sencillo. Sobre la base, dos brazos perpendiculares de los cuales cuelgan plomadas. Se apunta de tal manera que una plomada se alinea con la otra. Es decir, que al hacer eso hacemos una línea recta. Si observas desde el otro lado encuentras otra plomada perpendicular y así es posible trazar una segunda línea recta perpendicular a ojo.
Se puede hacer bastante bien y es relativamente preciso. Sobre esta base de rectas se va a desarrollar Lyon. Pero la ciudad tendrá que esperar antes de contar con uno de sus primeros monumentos conocidos. Con 8 metros de diámetro y una altura de 30 metros, esta estructura gigantesca resultaba ineludible en el paisaje. Era un símbolo político, un símbolo del poder de Roma y de la civilización romana. El teatro además sirve por un lado de escaparate de la romanización, por su arquitectura y su presencia en los pueblos, pero también por sus dimensiones en el hecho de poder acoger a mucha gente en su interior. Este coloso podía dar cabida a hasta 10.000 espectadores, 5 veces más que la ópera de Granier de París. Estaba conformado de un escenario a los pies de un muro gigantesco, decorado y esculpido de manera profusa. Enfrente, 3 filas de gradas. Abajo, la orquesta, destinada a acoger a los espectadores más prestigiosos, tales como el emperador o a la gente noble de la ciudad. ¿A qué se debe su existencia? ¿Bajo qué principios fue construido? ¿Y gracias a qué materiales? Para responder a estas preguntas, hay que remontarse a uno de los momentos más importantes de la historia de Roma. Año 27 a.C. Tras casi 20 años de inestabilidad política y de guerra civil, la República Romana ha pasado a ser un imperio, dirigido por el nuevo César, Augusto, un hombre que marcará como ningún otro el destino de la colonia romana. Augusto es sin duda el protagonista de la historia del Imperio Romano, en tanto que es el primero que planta las bases del sistema de gobierno de dinastía. Definirá la organización de los 4 siglos de historia romana que le sucederían. Augusto reorganiza el imperio y divide la Galia del norte en 3 Galias. Bélgica, cuya capital está en Reims. La Aquitania, controlada por la ciudad de Sens. Y la más importante, la Lionesa, con su capital Lugdunum. Augusto le otorgará un lugar especial al situarla en el centro de la nueva red de vías de la Galia. Ya estamos en un territorio real, que tiene una política importante y que va a ser el corazón de todo el desarrollo de la red de vías, así como político, militar y económico de las 3 Galias. En el seno del imperio, Lugdunum ya se beneficia de un estatus único. Pero tanto aquí como en Roma, el emperador debe fomentar la adhesión a su nueva ideología imperial. Por ello, recurrirá a la única llamada de las masas de la antigüedad, el teatro. Es un instrumento de propaganda política en el marco de la conexión entre Lyon y Roma y por ende de los galos con Roma. Bajo el reinado de Augusto, entre el 20 y el 10 a.C., se construye el teatro en su primer estado. Termina a la altura de la primera hilera de gradas y contaba con 4.000 asientos. Un siglo más tarde, se agranda para dar hueco a 10.000. Sin embargo, a ojos del resto de la ciudad, este monumento había desaparecido por completo del paisaje. En el siglo X, aparte del muro semicircular del Odeón, todos los yacimientos que vemos estaban enterrados. Habría que imaginarse un lugar recubierto de viñedos y el teatro soterrado varios metros por terraplenes y pedregales. No es hasta 1930 que el Gran Teatro de Lyon se descubrió gracias a excavaciones arqueológicas titánicas. Jamás se han vuelto a ver excavaciones como las de Lyon. Permitieron descubrir la estructura original, la de un edificio hasta entonces nunca construido en ese territorio. Y su forma da una función al teatro. Como no se da puntada sin hilo, todo está determinado por una necesidad, la acústica. Es como cuando lanzas una piedra al agua.
¡pum! Las ondas se mueven formando círculos. Pues con el sonido pasa algo parecido. Era absolutamente necesario que el teatro tuviera forma semicircular. Es un imperativo. ¿Y cómo funciona esto? En el escenario, los actores emiten sonidos que se transmiten directamente al público. La pendiente constante de las gradas le permite difundirse sin que se tope con ningún obstáculo. Lo más sorprendente es el papel desempeñado por la llanura de la orquesta. Si los actores hablaban en dirección a la orquesta, es decir, a la parte plana y baja del teatro, se produce un efecto de reflejo sonoro y como la distancia no es demasiado grande, se refuerza. El sonido directo y el sonido rebotado se agolpan y por esto también el teatro tiene unas dimensiones limitadas, porque a partir del momento en el que se sobrepasa cierta distancia, se produce un desfase entre el sonido y la imagen. No quedan registros de quién encomendó el monumento. Y como suele pasar con los edificios romanos, no conocemos los nombres de sus diseñadores. No conocemos los nombres de los arquitectos porque no eran considerados como personas de importancia. Podrían haber sido hasta esclavos. Sin embargo, fueron particularmente ingeniosos, empezando por la elección de la ubicación del teatro. La ubicación topográfica orientada hacia Italia, hacia el este, hacia el sol, también da la impresión de que eligieron ese sitio por eso. Lugdunum significa colina de la luz, y que el teatro esté ahí juega precisamente con esta apelación. En la colina del teatro se hallaba sin ninguna duda el edificio más importante, el más notable en cuanto a su dimensión, el más importante en cuanto a su altura. Vaya, una oda a un monumento ineludible en el paisaje. Era algo colosal. Si los diseñadores del teatro eligieron esta ubicación con el fin de acentuar la grandeza del edificio, también se hicieron un favor al quitarse trabajo inútil. Es curioso porque al poner el teatro en el lateral de la colina, se economiza gran parte de la estructura. Basta con apoyarse en ella. No hay que construir todo lo que haría falta si se partiera de un terreno plano. A su vez, se ven obligados a modificar la colina para instalar ahí el teatro, lo que les permite recuperar materiales, y es obvio que las excavaciones en el lugar del teatro sirvieron de cantera para la edificación del mismo. Los obreros romanos apoyaron la parte inferior de las gradas directamente sobre la colina. Pero con la ampliación del teatro, resulta imposible hacer lo mismo para las filas superiores. ¿Cómo lo harán? La respuesta es una invención genial: la estructura hueca. Este método se conoce después del siglo II a.C. Lo que llamamos estructura hueca se inventa en Italia. Son muros en forma de abanico, radiales, que están conectados por arcos y debajo de estos se pueden construir gradas. Por increíble que parezca, la gran mayoría de gradas de piedra caliza del teatro se posan sobre un vacío. Un hueco creado por los arcos de medio punto autoportantes. La invención de los romanos de los arcos y huecos en mampostería es lo que les permite precisamente crear la arquitectura en el sentido moderno de la palabra. O sea, grandes salas y vacíos interiores que no eran posibles anteriormente cuando los soportes quedaban limitados por el tamaño de los bloques. Los yacimientos del teatro aún dejan adivinar la forma de estos arcos revolucionarios. Estamos en uno de los arcos del teatro cuya función era sostener la mampostería que recibía también los bloques de gran tamaño de las gradas. Esta mampostería está compuesta de uno de los materiales más sólidos y moldeables jamás inventados, el hormigón romano. Una mezcla de mortero de cal y escombros de piedra de la zona. Este hormigón es el esqueleto, la estructura del gran teatro.
La ventaja que ofrece es que desde que el mortero se solidifica, el muro es igual a un único bloque, se vuelve monolítico. Es una sola masa de hormigón que se pone recio y como tal cuenta con una solidez totalmente increíble en comparación con un muro que se podría rasgar. Es una cosa maravillosa. Esto permite crear altura de manera sólida, repartir las cargas del edificio, economizar los materiales y, por tanto, independizarse de parte de la topografía natural del terreno. El uso de este invento extraordinario es una consecuencia directa de las conquistas de Roma a lo largo del siglo II a.C. En particular, de la batalla de Cartago con Aníbal y más tarde, la de Corinto en Grecia. De estas conquistas, la República hereda una cantidad ingente de esclavos. Roma se hace con una mano de obra desbordante ¿y qué les ponen a hacer? Pues eso, a hacer bloquecitos de piedra normal, no hacer piedras bonitas y todas iguales, sino bloques pequeños. Ahí, tallando bloquecitos. En fin, una labor no especializada. Bloquecitos, bloquecitos y más bloquecitos. Lo ingenioso del Teatro de León es la combinación del principio de la estructura hueca con el increíble material que es el hormigón romano. Para construir el edificio, los obreros primero tenían que levantar los parámetros desde los pies del arco. En su interior, vierten el hormigón romano hecho de mortero de cal y escombros de piedras sacados de la zona. Estas patas también servirán de puntos de apoyo para las cimbras, sobre las que se verterá en forma de arcos el hormigón. Además, se podía recuperar la cimbra de madera por estas pequeñas aperturas que pudieron servir para quitar la madera y reutilizarla. El objetivo es que los materiales se reutilizaran. Por encima de esta estructura de hormigón, el teatro estaba recubierto de una piel blanca hecha de bloques gigantescos de piedra caliza. La construcción del teatro tuvo que ser una obra de vital importancia, complicada por el hecho de que estaban en la colina. La mayoría de los bloques llegaban por vías navegables, pero después había que subirlos y la caliza tiene una densidad de 2.750 kilos por metro cúbico. Si otros teatros romanos, a la imagen y semejanza del de León, son igual de impresionantes, es porque tenían un propósito para el poder imperial. En el escenario se representaban comedias, fábulas o pantomimas, y el público se sentaba en función de su rango social. Los senadores y gente notable de la ciudad en la orquesta y las gradas más cercanas al escenario, mientras que los ciudadanos corrientes, los ex-esclavos y los esclavos ocupaban los lugares menos prestigiosos a más altura. A Augusto le interesaba la desigualdad. No quería por nada del mundo que la gente se sentara al mismo nivel, al mismo estatus, porque él tiene la llave del ascenso social. Para que el sistema funcione bien, tiene que haber escalones que superar. En medio del teatro, un elemento encarna el poder del emperador, el pórtico del escenario, digno de un palacio. Con más de 30 metros de altura, 3 superposiciones de órdenes arquitectónicos y numerosas hornacinas destinadas a colocar las estatuas de las deidades, además de las del emperador y su familia. De esta fachada extravagante, a día de hoy quedan algunas bases y fustes de columnas de mármol. Uno de los papeles del teatro es maravillar, y la decoración forma parte de su magia, ya que es como entrar en un universo particular y glamuroso, repleto de dioses, acompañados del emperador y la familia imperial, junto con las gentes nobles de la ciudad. Este teatro, uno de los monumentos más bellos de la Galia, aún recuerda su fastuosidad. En los muros se ven trazos de las placas de mármol que lo recubrieron hace 2000 años. ¿Pero dónde está el resto del monumento? ¿Cómo es que un edificio así pudo sufrir tal expoliación? ¿Y por qué se desmanteló? Cerca de la parte superior del teatro, un bloque de caliza tiene una forma extraña, poco habitual.
Este bloque presenta dos características, que tiene una decoración particular por delante y por los lados y que por la cara superior hay una cavidad de unos 30 centímetros de diámetro. Esta cavidad circular sostenía una viga de madera. El bloque demuestra la presencia de un toldo en el Teatro de Lyon. Un dispositivo de cuerdas y telas que al abrirlo cobijaba a los espectadores del sol. Era parte del espectáculo porque correr el toldo constituía una proeza técnica y un número en sí. Y lo que también resulta curioso es que esto permitía incluir al público en el espectáculo, en tanto que donde las telas del toldo estuvieran coloreadas, los colores del toldo se reflejarían sobre los personajes y ondearían sobre ellos. Este bloque característico también lo encontramos en una necrópolis paleocristiana cercana, donde se recicló en un sarcófago. Lo que es especialmente interesante de esta decoración en concreto es que es idéntica a la de los bloques que sujetaban el toldo en el teatro. Cuando el bloque se transforma en sarcófago, la pared semicircular sobre la que estaba puesto se desmantela para utilizar los materiales. Por desgracia, no existen registros que daten el sarcófago. Deberá ser del siglo IV, V o VI, o sea, que el margen que tenemos para que el edificio se arruinase es del siglo IV, el V y el VI. Aunque no se sabe exactamente cuándo se desmanteló el Teatro de Lugdunum, es evidente que sirvió de cantera de piedra para los herederos de sus constructores,